Bien, entonces muchas gracias, Valeria. Usted va a ir avanzando un poquitito, ¿no es cierto? Si quiere podemos... Eso, ahí tenemos a Michael Novak. Ya. Bien, entonces hoy día trabajamos sobre uno de los libros que por lo menos a mí más me han influido y que tuvo en Chile una importancia muy grande en la década de los 80 por un detalle que les voy a comentar a continuación. Michael Novak nació en 1933 y murió el año 2017, o sea, 7 años atrás. Se graduó de un pequeño college en su pregrado y después obtuvo dos másters, uno de ellos en la Universidad de Harvard. Fue, curiosamente, por sus tesis, miembro del Partido Demócrata, pero en realidad es un conservador neto, ¿no? Un hombre que estuvo muy vinculado a el Concilio Vaticano II como corresponsal y que decidió a lo largo de sus 25 libros, tiene 25 libros, intentar una articulación entre cristianismo y capitalismo, cosa nada fácil, como todos sabemos, que requiere de mucha honradez intelectual para no hacer un pegoteo que termine perjudicando al cristianismo, al fin de cuentas, porque que no va a ser el capitalismo el que salga perjudicado con un pegoteo hecho por una persona de buena inclinación, ¿no es cierto? Creo que en el espíritu del capitalismo democrático, el libro en el que él articula el sistema moral, el sistema político y el sistema económico, y dice que sin instituciones democráticas y sin moral cristiana el capitalismo no, simplemente no puede funcionar, consiguió una interesante, muy interesante articulación. Si quieren, podemos avanzar un poquitito para ver la primera edición del Espíritu del Capitalismo Democrático, que viene a continuación. Ahí viene la foto, es de 1982, ahí la tenemos. Y la edición argentina, que tuvo una gran influencia en Chile, es esa que ustedes están viendo abajo, El Espíritu del Capitalismo Democrático. Es la edición que tengo yo. Y el detalle simpático que quería comentarles es que un día de probablemente el año 85, calculo yo, eh, o quizá del mismo año 84, pero pienso que más bien fue del año 85, o sea, casi 40 años atrás. Yo le dedicaba un par de tardes dentro de mi horario, me iba un poco antes de la universidad a la biblioteca de la recién nacida Unión Demócrata Independiente en esos momentos, era un movimiento, no era un partido político todavía. Y Jaime Guzmán me había encargado hacer, armar la biblioteca y prestar los libros. Y un día llegó, no él materialmente, sino que después de haber viajado a Buenos Aires, vi que bajaban de una camioneta varias cajas con 200 ejemplares del espíritu del capitalismo democrático. O sea, Jaime había leído el libro, le había impresionado muy profundamente y quería que yo administrara, porque me entregaron los 200 ejemplares a mí, que yo los administrara y se los fuera dando a las personas. Algunas me las indicó, propiamente Jaime me dijo, este libro lo tienen que tener tales y cuales personas, como era él, y después yo fui administrando con, espero, buen sentido la entrega de ejemplares del libro. De hecho, uno de los 200 está en mi poder, obviamente. Eh, Cuando se produjo todo aquel enredo en que en un momento determinado la UDI perdió la sede de Suecia 286 porque se unió con Unión Nacional y con el Frente Nacional del Trabajo y se formó Renovación Nacional y a la gente de la UDI, yo nunca fui militante de ese partido, ¿eh? Nunca, nunca, nunca. Pero a la gente de la UDI le echaron de la casa, en fin, ahí parece que ahí se perdieron unos pocos ejemplares porque a la vuelta, año 90 ya, cuando recuperamos la casa, yo no encontré todo lo que había, así que parece que se perdieron unos poquitos ejemplares en la pasada. El libro realmente vale la pena.
aunque tenga más de 40 años, es un libro que tiene una conceptualización sólida. Por supuesto que hay cosas que suscitan alguna sorpresa y probablemente contradicción, pero como no va a pasar eso con cualquier libro escrito por un ser humano, ¿no? Lo importante es que uno encuentre, no sé, en el 80, en el 90% de los planteamientos, un valor y una sintonía que a uno lo ayuden en su formación. Bien, entonces vamos a ir, igual que lo hicimos en la sesión anterior, cuando trabajamos em, el libro de la semana pasada, vamos a ir leyendo y comentando algunos de los aspectos que me parecen más relevantes del libro. Dice Michael Novak perdón, que vino dos veces a Chile. Michael Novak vino el año 88 y después vino el año 95. Fueron las dos oportunidades en que estuvo en Chile, invitado por el CEP, por el Centro de Estudios Públicos. Así que por lo menos lo tuvimos acá. A diferencia de Russell Kirk, de quien hablábamos el martes pasado, que según mi conocimiento nunca estuvo en Chile, Michael Novak visitó nuestro país en esas dos oportunidades y tuvo una muy buena audiencia en el CEP y en varias universidades. ¿Cuál es su planteamiento? Dice así: en muchas mentes y corazones se está librando esta batalla de ideas, y son muchos los que en esa guerra modifican su manera de pensar. Dentro de nosotros se libra el combate entre los ideales antagónicos del capitalismo democrático y del socialismo democrático. Del desenlace de esta batalla depende la conformación futura de nuestra sociedad. Claro, él no se pone en la disyuntiva de que uno de sus lectores sea un socialista marxista, un socialista con tendencia totalitaria o un anarquista o un liberal, libertario semi-anarquista. No, él se pone en la doble posibilidad de lo que llamaríamos más bien hoy día un cierto conservadurismo liberal y una cierta socialdemocracia, como dos opciones que se le presentan a mucha gente como factibles en el modo de organizar la sociedad en sus dimensiones económicas y políticas. Esto es lo que nos va a tratar de iluminar con su libro Michael Novak, la importancia que tiene hacer la opción por lo que él llama el capitalismo democrático. Avanzamos uno, por favor, Valeria. Muchas gracias. A veces él se definía como teólogo. Encuentro que es un poquito inadecuado el modo de plantearlo. Él tiene un libro excelente sobre teología de la liberación, pero no es en sentido estricto un teólogo. Pero sabe hablar de, de Sagrada Escritura, sabe hablar de tradición, sabe hablar de magisterio de la Iglesia. Era un católico bastante serio, un practicante serio. Y entonces en este segundo texto nos dice: la palabra de Dios es trascendente. Ella juzga todos los sistemas y en cada uno de ellos se encuentra graves carencias. Esto es muy interesante para que nunca nos vayamos nosotros a casar con S o quedar casados con Z por una construcción humana. Los teólogos de la liberación del tercer mundo se equivocan al vincular las escrituras con una economía política socialista. Y yo no quiero cometer un error semejante. El error del otro lado, por así decirlo, ¿no? Tampoco sostengo que el capitalismo democrático sea la práctica cuyas religiones son el cristianismo y el judaísmo. No es que necesariamente el judaísmo y el cristianismo, es interesante que le está siempre haciendo referencia al cristianismo y al judaísmo y al cristianismo. Escribe en Estados Unidos de Norteamérica, esto es muy importante, como todos comprendemos, ¿no? Pero nos quiere dejar muy en claro que no necesariamente el capitalismo democrático es, por así decirlo, la perfección en el orden temporal económico-político o el cristianismo o del judaísmo. No es esa mi manera de pensar. Tanto el cristianismo como el judaísmo han crecido, o por lo menos sobrevivido, en todos los tipos de sistemas sociales que la humanidad conoció. Esto es muy interesante porque nos viene a decir lo que está en la primera línea, la trascendencia.
no de las religiones como instrumentos, sino de Dios al fin de cuentas. Y por lo tanto, en la medida en que las religiones son maneras de volver a unirse con Dios, también ellas están dotadas de una trascendencia y pueden sobrevivir en algunos casos o bien vivir en otros en cualquier forma económico-política. Si el capitalismo democrático pereciera en los próximos 50 años, como bien puede ocurrir, el cristianismo y el judaísmo seguirán perviviendo, según la promesa de Dios, seguirán hasta el fin de los tiempos. Bueno, ahí hay un juego un poco curioso, ¿no es cierto?, de hacer pervivir el judaísmo y el cristianismo en un mismo plano. ¿Ya? Eso ya es un tema bastante discutible, ¿no? Es esencial entonces no confundir la trascendencia del cristianismo y el judaísmo con la supervivencia del capitalismo democrático. No se trata en el libro de canonizar al capitalismo democrático como el sistema que fluye necesariamente de una mirada judeo-cristiana. Si el capitalismo democrático desapareciera de la faz de la Tierra, la humanidad caería en una relativa oscuridad y judíos y cristianos padecerían bajo regímenes mucho más hostiles a sus libertades y capacidades. Pero ni el judaísmo ni el cristianismo necesitan del capitalismo democrático. Solo que sin él serán menos libres y más indigentes. Se entiende que en la difusión de la doctrina, no en el contenido del planteamiento cristiano en particular, ¿no? Sino en la posibilidad de aprovechar un sistema de libertades para difundir la verdad y el bien. Entre las economías políticas tal vez haya alguna mejor que el capitalismo democrático autocorrectivo, pero no está a la vista. Ahí ya tenemos una afirmación que se escapa un poquitito de lo que se venía diciendo antes, pero que tiene que ver con el amparo que le da el capitalismo democrático a la libertad religiosa. Puede que haya economías políticas mejores o políticas y economías mejores, pero hasta ahora no parece haber la humanidad encontrado una fórmula más adecuada, que además parece ser la que mejor garantiza el despliegue del espíritu de fe. Un tercer texto que comentamos es el siguiente. La escuela de virtud que está dada por la naturaleza y por ende la de toda economía política basada en el autogobierno es fundamentalmente la familia. Interesante que primero esa escuela de virtud viene dada por la naturaleza. Y por lo tanto, una economía política que se basa en el autogobierno de las personas tiene que respetar el modo en que las personas están hechas y están hechas en familia. En ella uno se tapa, se topa, debería decir, perdón. Uno no se tapa con las limitaciones. Uno se topa con las limitaciones que le son impuestas a su sexo, a su vocación y a su posición en la vida. Y eso es muy importante para poder actuar después en el sistema político, económico, nacional y global. En otro curso, cuando hablábamos de Alexander Solzhenitsyn, leíamos el texto de Solzhenitsyn en que dice que o la humanidad aprende a autolimitarse o va a desaparecer. No, no son las palabras textuales, pero el concepto es ese. Entonces, claro, en la familia se aprende también economía y política. Se aprende a gobernar y obedecer. Se aprende a administrar recursos escasos. Se aprende a desplegar iniciativas de mejoramiento del propio ámbito. Se aprende espíritu asociativo. Simpático ver de repente un par de hermanos que comienzan a hacer un negocio juntos, ¿no es cierto? Uno tiene 9 y el otro tiene 11. Y decidieron ir a comprar queso a no sé dónde y venderlo por el barrio. Macanudo. Ahí donde se despliegan las capacidades, también ahí esas capacidades se topan con las limitaciones propias de la condición humana por sexo, por vocación, por posición en la vida. Por lo tanto,
el fundamento de un sistema económico como el que él propone, el capitalismo democrático, debe ser la familia. Si no es la familia, entonces se convertirá en una ideología, porque no vendrá de la práctica natural de los hábitos, insisto, de administración de recursos escasos, de sentido asociativo, de obediencia y gobierno, que son los hábitos que se aprenden esos y muchos otros en la familia. Avancemos uno más. No tanto, no tanto, no tanto. Ahí sí. Nos dice Novak, aunque haya perecido como teoría intelectual, y está escribiendo 40 años atrás, 42 para ser más exacto, aunque haya perecido como teoría intelectual, el marxismo sigue gozando de un enorme poder como instrumento de movilización internacional. Y podríamos acotar no solo de movilización internacional, sino de movilización en Chile, porque se lo ha encarnado. Opera a la manera de un molde que se aplica a cualquier agravio inferido a los seres humanos. Esto lo hemos nosotros apreciado claramente desde octubre del 2019. El conjunto, la sumatoria de los agravios que las personas exhibieron, sobre todo el día de la marcha del 25, ¿no? Todo el mundo tenía algo que reprocharle a la sociedad chilena así en abstracto, al sistema. Y ahí aparece entonces el marxismo para decir, bueno, pero es que te están explotando, esto es producto de distintos modos de expresión de la lucha de clases. Sigue Novak. Allí donde hay resentimiento o injusticia, donde hay desigualdad, donde las expectativas del pueblo solo se satisfacen muy lentamente, el molde marxista canaliza la frustración y la agresión. En ese sentido, el capitalismo democrático le propone a la persona lo que la persona no quiere oír. Tú tienes que salir por tu cuenta, te vamos a ayudar, subsidiariedad. Eso no lo quiere oír la persona. La persona lo que quiere oír es, le vamos a quitar a otro para dártelo a ti. Así que espéranos. Nosotros sabemos cómo hacerlo. No te esfuerces, porque ya te han liquidado. El marxismo proclama que todas las insatisfacciones de los seres humanos contrarían el orden natural de las cosas y que la historia misma apunta a un alivio inmediato y pleno de los males. Encausa la frustración y la agresividad hacia enemigos malévolos, cuya identidad puede cambiar de un momento a otro. Pueden ser los políticos de tal sector, pueden ser los empresarios, pueden ser las confesiones religiosas, pueden ser el patriarcado, pueden ser los homofóbicos, en fin, se escogen distintos enemigos malévolos. Y afirma que solo ellos se levantan como obstáculo en el camino entre las injuriadas víctimas y el cumplimiento histórico de sus sueños. Por lo tanto, el obstáculo hay que o saltarlo o eliminarlo, ¿cierto? Si uno salta el obstáculo sigue existiendo. Si uno elimina el obstáculo, parece que es bastante más conveniente. La falla, nos dice el marxismo, nunca radica en las víctimas, sino en sus opresores. Pero demasiado tarde advierte la víctima, precisamente que quienes se conciben a sí mismos como víctimas declinan toda responsabilidad por su propia condición y someten su libertad al Estado absoluto. Realmente esto parece escrito la semana pasada, ¿no? Hace 15 días parece escrito para reflejar la mentalidad frente amplista, la mentalidad borichista. Eh, Somos víctimas, que otros, por lo tanto, nos den lo que nos corresponde. Eh, y si ese otro tiene que ser el Estado, bueno, lo lógico es que sea el Estado, no me lo van a dar los empresarios, no me lo van a dar las religiones, no me lo van a dar las universidades, me lo tiene que dar el Estado. Es el Estado el que me tiene que dar la gratuidad, es el Estado el que me tiene que permitir retirar mis fondos previsionales y así sucesivamente. Sigue Novak diciéndonos que en la esfera moral cultural, no en la esfera económica ni en la esfera política, en la esfera moral cultural, ningún país socialista se ha revelado hasta el momento capaz de tolerar el amplio margen de disenso, de libertades y de derechos humanos, perdón, que han conseguido instaurar los países capitalistas democráticos.
Todos sabemos perfectamente bien que a veces no nos gusta esa amplísima instauración, porque los márgenes de disenso, de libertades y de exaltación de los derechos humanos terminan volviéndose en contra de la persona en muchos casos, ¿no es cierto? Libertades y por lo tanto aborto, libertades y por lo tanto eutanasia, libertades y por lo tanto ideología de género. Ya, pero eso también hay que contrastarlo con el otro planteamiento. No te convienen las libertades por ningún motivo, las libertades, no corras el riesgo de las libertades, nosotros te vamos a administrar las libertades, que es el planteamiento de las culturas socialistas, que están acosadas por el dogmatismo y el sectarismo. Quizá tal vez a causa de su reclamo de representar a la ciencia más que a la opinión pública. No se nos olvide nunca que el marxismo se postula como científico. Es una teoría científica, según ellos, claro, por supuesto. No es que en virtud de la mayoría haya que determinar tales y cuales políticas, es en virtud de los planteamientos científicos, nunca demostrados, por supuesto, más bien siempre fracasados, de Marx y Engels y después contradichos mil veces por Lenin y por Stalin. Pero eso no importa, ¿eh? Eso no importa, es el marxismo científico, reformulado por uno y otro de los pensadores que lo han venido tratando de poner al día, pero que a fin de cuentas cada uno de ellos cree ser simplemente el nuevo postulado científico que como corolario de tales y cuales planteamientos iniciales de Marx se hace aplicable al momento contemporáneo. Hay una mentalidad científica. En suma, dice Novak, la mentalidad y las prácticas socialistas han probado ser mucho menos humanitarias de lo que esperaban los socialistas marxistas y no marxistas del pasado. Esa ciencia ha fracasado por completo en el resultado que se esperaba de ella. Más bien, no que se esperaba. El resultado que había seguridad que ella iba a producir. No es que se esperara, así como una especulación de a ver si comprobamos el experimento en el laboratorio. El experimento iba a funcionar. Y por supuesto no ha funcionado, sino por el contrario, guatapique. ¿No? O sea, todos nos acordamos de la expresión, no me acuerdo si es de don Germán Riesco, sí, me parece que es de don Germán Riesco, cuando le muestran el submarino, ¿no es cierto? ¿Y qué dice don Germán Riesco? Yo creo que se va a chingar. Y efectivamente el submarino no subió nunca más. Expresión muy chilena. Yo creo que se va a chingar, dijo don Germán. Y no aparecieron nunca más los dos señores que estaban. Este es el cuento, ¿va? Los dos señores que estaban ahí. El presidente le hizo mal de ojo al submarino. El marxismo se ha chingado en todas partes y solo se mantiene por la fuerza bruta, muy bien organizada intelectualmente. No es pura y simplemente fuerza bruta. Es toda una conceptualización organizacional para que la fuerza bruta sea eficaz y se impida el retorno a un sistema de libertades. Dice Novak, los socialistas democráticos dan mayor prioridad habitualmente a la distribución de la riqueza que a su producción. Y lo hacen como si ello tuviera el carácter de un mandamiento moral. Lo primero lo sabíamos todos, siempre lo hemos oído, pero lo segundo es muy interesante. La razón que se da es que el que tiene más, por definición, se ha apropiado indebidamente de lo que tiene. Y como se ha apropiado indebidamente de lo que tiene, este es el presupuesto marxista, hay que privarlo de aquello para que aquel que ha sido injustamente privado lo reciba. La envidia igualitaria. Es un mandamiento moral, quitarle al que tiene para darle al que no tiene. Desde el punto de vista socialista, esta es la mirada. Nos dice Novak, ser antisocialista y anticomunista, pero comprometerse a medias con el capitalismo democrático no constituye un camino intermedio, sino que implica quedarse a mitad de camino. Está bien el juego de palabras, ¿no es cierto? No, las terceras vías, todos sabemos que terminan siendo cargaditas para la izquierda. Casi no hay terceras vías que terminen cargaditas para la derecha.
casi todas terminan siendo segundas vías. Socialismo comunitario terminó autodefiniéndose la democracia cristiana en los años 60. Socialismo comunitario, nunca se supo, nunca nadie logró entender qué era el socialismo comunitario, pero había que ponerle la palabra socialismo adelante, de tal manera que ese camino intermedio en realidad era un camino que iba por la izquierda y por eso quienes no se sintieron satisfechos con el modo en que ese camino se practicaba durante el gobierno de Frei Montalva, el año 69, en mayo del 69, se fueron y formaron el MAP. Así de simple. Y 2 años después, otro grupo se fue y formó la izquierda cristiana. Así de simple. Porque como se suponía que el socialismo comunitario era auténticamente el socialismo y en la práctica no llegó a serlo en sentido completo y estricto bajo Frei, aunque en algunas áreas sí, por supuesto, se puso en práctica, entonces seguro que dijeron, bueno, vámonos de verdad a la izquierda, pues. Esos movimientos se derrumbaron por su falta de un ideal serio. Y es lo que estamos apreciando de manera muy evidente en la democracia cristiana chilena. La trayectoria desde el año, digamos, 37, en vísperas de las elecciones del año 38, cuando ya la Falange decide autonomizarse y no apoyar a Ross en la elección del año 38, hasta la fecha, casi 90 años, ha sido de un subir espectacular y de un declinar permanente que anuncia claramente desaparición. Se derrumbaron por su falta de un ideal serio. Sigamos con Novak. Muchos latinoamericanos que integraron partidos demócratas cristianos, tratando de abrir un camino intermedio entre las sociedades autoritarias de la tradición latinoamericana y las tendencias totalitarias del socialismo, gozan de poco apoyo teórico-cultural. Han mostrado su flaqueza para desarrollar el componente económico de la teoría demócrata cristiana. Detengámonos aquí en el famoso libro de Chonchol y Silva Solar, publicado el año 52 por primera vez y con sucesivas ediciones después. Bueno, si uno no supiera ni en qué momento fue publicado ese libro, ni quiénes lo publicaron, ni cómo se llama, si uno se metiera nada más que en el texto, uno diría, yo por lo menos, cuando lo reviso y lo repaso, este es el libro escrito por un marxista. Tiene todos los componentes, el año 52, ¿eh? Tiene todos los componentes mentales, toda la aproximación mental a la vida política y económica de un marxista. No tenían apoyo teórico cultural propio. En especial, han mostrado su flaqueza para desarrollar el componente económico de la teoría demócrata cristiana. Ante la ausencia de una teoría sobre la empresa de negocios, muy a menudo se han visto en la posición de decir yo también a los programas socialistas. La cogestión, la famosa cogestión, las empresas cooperativas y cogestionadas. Claro, las cooperativas tienen su entidad, pero ¿qué era la cogestión? Nunca logramos entender en qué consistía la cogestión. Y terminó siendo, al fin de cuentas, el experimento de la reforma agraria, un experimento socialista. Como sabemos, hubo cero adjudicación, perdón, de tierra en propiedad a los campesinos chilenos. Cero. Las primeras adjudicaciones de tierra en propiedad a los campesinos chilenos la hizo el gobierno del presidente Augusto Pinochet Ugarte, el gobierno de la Junta Militar. Ni durante la democracia cristiana, ni durante el gobierno de la Unidad Popular se adjudicó la propiedad de la tierra a los campesinos. ¿Por qué? Porque había una mentalidad de decirle yo también al socialismo desde la democracia cristiana. En tales circunstancias, dice Novak, el centro tiene muy poco terreno intelectual propio, en el cual pudiera mantenerse ajeno a las izquierdas y derechas. Tenemos hoy día la situación de amarillos, de demócratas, tenemos una situación complicada con Evópoli, no sabemos exactamente a dónde va a ir, cómo se va a posicionar. Bueno, es muy difícil para esas tendencias reconocer domicilio. Hay mucho de sentimiento, hay mucho de intuición, hay un cierto corpus doctrinario, pero no hay realmente una opción por uno de los dos caminos fundamentales. Y eso hace que se queden a mitad de camino.
Sigue Novak. La lógica de la democracia y de la economía de mercado se fortalecen mutuamente, pero además ambas requieren una particular base moral cultural. Esta es la trilogía. Usa Novak la expresión Trinidad, lo cual no es muy apropiado, y la usa a propósito, ¿ah? Él dice que hay una trinidad de elementos, y la usa a propósito, como diciendo, bueno, si en Dios uno hay tres personas, el Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, son tres dioses, no un solo Dios nomás. Todos los católicos lo aprendimos eso en el catecismo a los 7, a los 8 años, o sea, antes de hacer la primera comunión, obviamente. No entendíamos nada ni seguimos entendiendo nada porque es la verdad de fe más sorprendente. Pero bueno, aplicar ese concepto de Trinidad es un poquitito estirar las cosas. Es mejor decir una trilogía. Esa trilogía es la democracia, la economía de mercado y un sistema moral cultural. Fíjense cómo lo dice Novak. Sin unos ciertos supuestos morales y culturales acerca de la naturaleza del individuo y de sus comunidades, de la libertad y del pecado, de la posibilidad de modificar la historia, del trabajo y del ahorro, de la autolimitación y de la cooperación mutua, ni la democracia ni el capitalismo pueden funcionar. Y bajo ciertas condiciones morales culturales, son simplemente inalcanzables. El principio de cooperación que la naturaleza humana reclama, somos de naturaleza social. Si es eliminado por una mirada capitalista de sálvese quien pueda, que cada palo aguante su vela, que cada uno mate su chancho, en fin, cantidad de expresiones chilenas que son individualistas, ¿no? No hay ninguna posibilidad de que funcione una economía en que cada uno saca el cuchillo y va de huello. Imposible. Termina degollado o degollando. Y por lo tanto, no parece haber ahí condiciones para que se produzcan eh, mejores, mejores crecimientos, mejores condiciones de vida, de nivel de vida, si estamos a degüello. Entonces, repitámoslo. Tenemos que tener claro cuáles son los supuestos morales sobre la naturaleza humana, sobre las comunidades, sobre la libertad y el pecado, sobre si podemos o no modificar la historia, cuánto la podemos modificar, sobre qué es el trabajo, qué es el ahorro, por qué somos seres que nos tenemos que autolimitar, pero al mismo tiempo nos abrimos a la cooperación. Sin ese conjunto y otros elementos no pueden funcionar ni la democracia ni el capitalismo. Perdonen la autorreferencia, pero en la columna de mañana del Mercurio, eh, a raíz de los anuncios del presidente Boric, trato de hacerme cargo del tema de lo que Julián Marías en una columna extraordinaria del ABC, después publicada en el Mercurio, el año 88, me parece, que se llama totalitarismo legal. La palabra legal viene entre comillas. Nos advierte que hay semejantes cosas que no pueden ser legisladas. Usa la expresión semejante cosa. Y pone el ejemplo, Julián Marías dice, eh, perfectamente habría sido posible que después del triunfo de Hitler, 30 de enero del 33, él hubiese conseguido que el Reichstag legislara la solución final. Tenía cómo hacerlo. Lo podría haber hecho, pero se pregunta Julián María, por el hecho de que lo podría haber hecho a partir de una base democrática, esa decisión habría sido menos monstruosa que la que se tomó en el verano del año 43, verano nuestro, invierno europeo del año 43, llamada solución final, y que se tomó entre cuatro paredes. ¿Habría sido menos monstruosa? No, dice Julia María, porque sobre semejante cosa no se puede legislar. Bueno, este es un punto que, como todos comprendemos, no es aceptado por muchas personas en Chile. Sobre semejante cosa no se puede legislar. ¿Cómo que no? ¿Quién dijo que no? Sigue Novak. El sistema del capitalismo democrático otorgó un sitio prominente a un novedoso instrumento social,
la asociación voluntaria de individuos con el fin de establecer una empresa comercial o industrial, vale decir, la sociedad de capital, corporation. Detrás de este invento hay una premisa social, no individualista. Ella sostiene que la actividad económica es esencialmente colegiada y que excede la capacidad de cualquier individuo aislado. Requiere una forma de existencia social que trascienda las facultades y el periodo de vida de cualquier individuo. Y todos sabemos los dramas que se producen, por ejemplo, en una empresa familiar, cuando muere el patriarca, si no están. ¿Ah? Y por eso hay tanta formación en los últimos, no sé, 40, 50 años sobre empresas familiares, para, para, para darle continuidad, entre otras cosas, a la empresa familiar, ¿m? Para que trascienda las facultades y el periodo de vida de cualquier individuo. Este principio cooperativo es esencial para el sistema económico capitalista. La cooperación al interior de las organizaciones, de las asociaciones voluntarias de individuos, con fines estrictamente económicos de lucro o con otros fines de naturaleza filantrópica, asistencial, y la cooperación de unos con otros. La cooperación que ayuda a mantener la competencia. No quiero meterme yo aquí en temas que no son de mi competencia, ¿eh? Pero que sí son de sentido, me parece, de sentido común en el sistema del capitalismo democrático. Si no hay competencia, se acabó, aunque haya magníficos bienes a disposición de las personas. Sobre los mercados, nos dice Michael Novak, que recompensan habilidades y esfuerzos desiguales y ofrecen oportunidades para el espíritu de empresa, la inventiva, la adaptación individual y la movilidad social. Las sociedades que se fundan en ellos generan casi siempre muchos nuevos ricos, reducen el papel y el poder de las aristocracias terratenientes, crean una gran clase media y elevan los niveles de salud, instrucción y movilidad social de los pobres. Buena parte de lo que se dice aquí, dentro de los rangos de nuestra condición, lo experimentó Chile desde el gobierno militar. ¿Cuánta gente salió de la pobreza? ¿Cuánta gente se integró en una gran clase media? ¿Cómo mejoraron? No para todos por igual, quizá ni siquiera para todos, pero sí para muchos, los niveles de salud, de instrucción, de movilidad, y cómo se han deteriorado esas posibilidades en la medida en que se han ido introduciendo las cuñas del socialismo, así como los castores, ¿no es cierto? Simpáticos los castores de Pinta, pero son siniestros los castores. Van botando arbolitos y van haciendo sus represas y van desviando los ríos y van inundando tierras y van, oye, qué monitos más simpáticos, pero mira el espanto que están dejando, ¿eh? Van cambiándole el curso a la naturaleza de las cosas. Bueno, me parece que esas son las cosas que valía más la pena tener en cuenta de este libro, que no sé si es fácil conseguir o no. Me imagino que, o sea, sí, lo busqué yo en Amazon y está, por supuesto, disponible. No sé a qué precio, no me interesaba porque yo tengo mi ejemplar. Pero creo que es un libro que, igual que un programa para conservadores de Russell Kirk, que comentábamos el martes pasado, vale la pena tenerlo en la biblioteca personal. Y, si alguno no quiere leerlo por completo, sí trabajar una dimensión muy importante, que son los fundamentos moral, culturales de un sistema político y económico libre, pero que si no entiende su propia condición y por lo tanto los límites de esa condición, puede transformarse en un sistema económico y político opresor. Opresor de los más débiles, opresor en fin, todo tipo de opresiones por el hecho de no entender la autolimitación que le es inherente a cualquier construcción humana. Eso es lo que les quería contar hoy día y estamos disponibles para que la Valeria, a quien le damos las gracias una vez más, no sé por qué está administrando usted hoy día.
porque se me da la gana. pero eso me llama la atención. Es que quería escuchar esta clase. Allá. Eh, mm, no sé si hay algún comentario. Yo ya tengo preguntas, pero obviamente que es feo que yo quiera poner mis preguntas primero. Ramón está levantando la mano. Don Ramón, ahí está. Eh, Primero, felicitaciones por la clase, Gonzalo, estupenda. Muchas Pero gracias, querido Ramón. yo quisiera aprovechar la presencia tuya aquí para que ver si puedes comentarnos algo, tú que lo conociste de cerca, de Luis Cordero, que acaba de morir y que yo creo que fue una persona muy importante en Chile. Qué bueno que lo hayas mencionado. Yo estuve ayer, obviamente, en la misa de su funeral. Lucho, no, yo no fui amigo de Lucho ni tuve con él una cercanía que me habría gustado mucho tener, ¿ah? Lucho fue una persona misteriosa, de una capacidad absolutamente excepcional en dos dimensiones, como, como intuitivo en la toma de decisiones. Tenía una intuición para la toma de decisiones en el ámbito público superior a lo que uno pueda concebir. Y después como organizador a partir de la toma de decisiones. Una capacidad de gestión organizacional también excepcional. Ahora, yo le debo dos cosas muy importantes a Lucho y por eso sí puedo hablar de él, ¿no? Le debo primero que un día de marzo de 1971, pues, no sé el día exacto, obviamente, pero sí me acuerdo del lugar exacto, segundo piso de la Casa Central de la Universidad Católica, en el patio de la Virgen, en la esquina, me parece gracioso esto, pero es que no se me va a olvidar nunca, en la esquina eh, sur-oriente de ese segundo piso que tiene, ¿ah? La rectoría está acá, aquí, para mí, digamos, ¿eh? Digamos, el pasillo que da a Portugal, pero por dentro de la Casa Central. Me para un alumno de Derecho que se llama Luis Cordero Barrera, a quien yo no había visto nunca en mi vida. Me pregunta si soy alumno de primer año. Le digo yo, sí, acabo de llegar. Yo tenía 17 años y me dice, ¿sabes lo que es el gremialismo? Y la respuesta que yo le di fue, mira, yo no quiero saber nada con política. Yo venía a ser presidente del Centro de Alumnos de Saint George, en un curso lleno de figuras de izquierda, Máximo Pacheco, Rafael Guilizasti, después Rafael Guilizasti cambia su manera de ver, ¿no? Sabatini, Los Tironi, eh, Rogelio Tapia de la Puente, que morirá el año 74 combatiendo por el MIR. En fin, era un curso sumamente polarizado, donde había mucha gente de izquierda. Yo había sido presidente del Centro de Alumnos y bueno, había terminado un poquito cabreado, como suelen suceder estas cosas cuando uno es un adolescente inmaduro. Cuando le dije eso a Lucho, Lucho me contestó, exactamente de eso se trata. Y me comenzó a cultivar, ¿eh? Y después, bueno, le debo yo una segunda cosa muy reciente a Lucho, aparte de muchas reuniones y tengo muchos recuerdos que voy a tratar de poner por escrito de cientos y cientos de reuniones con Lucho, ¿no? El afecto que él tenía para las personas era muy especial, pero además en las reuniones era un hombre de una penetración analítica excepcional. Pero lo que le debo es que, bueno, un día de septiembre del año 2021, yo había jubilado de la Universidad Católica y recibí un llamado del decano de Derecho de la Universidad de San Sebastián, José Hipólito Sañartu, en ese momento, que me decía que por encargo de Lucho Cordero pensara si yo me quería incorporar a la Universidad de San Sebastián con una jornada. Y hasta el día de hoy trabajo un determinado número de horas a la semana, no tengo oficina, me la quitaron en agosto del año pasado. Un día llegué yo a mi oficina y había una señora sentada adentro. La cosa más insólita que me ha pasado en la vida universitaria. Y le digo yo, perdón, pero... Ay, me dice ella. Sí, era todo medias palabras así, ¿no? Bueno, finalmente logré recuperar las cosas que un señor había metido en una caja de cartón. ¿Ah? Fui privado de mi escaso material que tenía en esa oficina y lo recuperé en otra oficina en una caja de cartón. Pero hasta el día de hoy ya voy a cumplir, si Dios quiere, 3 años, por lo tanto, eh,
eso. Tengo una responsabilidad en la Universidad de San Sebastián, primero para haber armado el doctorado en Derecho, que está ahí un poco estacionado, diríamos. Yo entregué mi tarea, pero quedó en manos del nuevo decano, el profesor Andrés Chadwick, y después, de una vez que ya fui liberado de esa tarea, para terminar el libro El cultivo del odio, que puedo decir que va no en tierra derecha, sino ya viendo la meta muy, muy cercana. Así que hay 1.400 páginas redactadas que tienen que reducirse a unas 400 o 500. Ahora viene la tarea de reducir un libro de 1.400 páginas a 400 o 500. Ya, pero terminé hablando de mí, qué tontería. Lucho fue un hombre que tenía esas dos condiciones, ¿no? Solo comparable en el sentido de Jaime Guzmán, me parece. Yo a Jovino Novoa lo conocí poco, pero todo el mundo decía que Jovino también tenía esa condición. Pero Lucho tenía una capacidad de análisis de situaciones excepcional. Esto es lo que hay que hacer. Y lo había pensado, no era una voladura, ¿no? Yo conozco otra persona que no voy a mencionar, que casi siempre en todas las reuniones políticas dice esto es lo que hay que hacer y no le apunta casi nunca. No voy a mencionar a esa persona, no es muy conocido, ¿va? Pero es un poco fastidioso porque en todas las reuniones dice, no, 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 ustedes están equivocados, no, ustedes están equivocados. Esto es lo que hay que hacer y sale con una teoría rarísima que por supuesto no se pone en práctica y cuando se pone en práctica fracasa por completo. El caso de Lucho era genial. Bueno, por ejemplo, Lucho es el autor de la carta del presidente Pinochet desde Londres a los chilenos. Ese texto lo redacta Luis Cordero Barrera. Así de claro. Jaime Guzmán no estaba, había muerto hacía ya varios años. El redactor de ese texto, porque Lucho tenía una cercanía muy especial con el presidente, el redactor de ese texto es Luis Cordero Barrera. ¿Se acuerdan de ese texto, no es cierto? La carta de Augusto Pinochet Ugarte a los chilenos. Después fue un hombre de una capacidad de servicio público excepcional. No me acuerdo del contenido, pero sí que hubo una carta. Sí, no, pero el contenido. Ah, Googleenla por ahí que está muy fácil de recuperarla. No pudo terminar su carrera de derecho. Lucho tuvo que hacerse cargo por la muerte de su padre de una mueblería, que era el negocio familiar. Formó su familia con la Magdalena y se involucró bastante en política con Jaime hasta que se cabreó de la UDI el 2007, el 2008. Hay una entrevista extraordinaria, no sé si en Cosas o en Caras, en que él explica por qué deja la UDI, con el dolor que significaba que él junto a Pablo Longueira y Jaime Guzmán y Alfredo Galdame fueran los hombres que armaran el departamento poblacional de la UDI. Y cuando uno dice armaron el departamento poblacional, no lo armaron en un escritorio, ¿eh? Lo armaron recorriendo y trabajando en las poblaciones más difíciles del Gran Santiago, ¿ah? La llamada UDI popular, ¿no es cierto? Que una vez muerto Jaime, se transformó en la UDI Lavinar. Entonces, de la UDI popular a la UDI Lavinar hay bastante trecho. No tenía mucha relación la una con la otra. Después Lucho, bueno, fue un gran gestor en la Universidad Andrés Bello, de la que tuvo parte de la propiedad, vendió esa propiedad y se involucró en la Universidad de San Sebastián, que a su vez es la controladora de la Universidad Gabriela Mistral, y ahí estuvo hasta que le detectaron, hace un poquito más de un año, el cáncer que la familia ha padecido, porque el hermano de Lucho que yo más conocí, Vicente, ese sí fue amigo mío, Vicente, casado con la Karin Becker, murió hace 2 años de cáncer. Una hija de Vicente, la Florencia, murió de cáncer 8 meses antes que su padre. O sea, y otro hermano, Cordero Barrera, también murió de cáncer hace 6, 7 años, no me acuerdo si Patricio. Es una familia que tiene claramente, por razones hereditarias, el gran problema. No sé qué va a pasar con el legado de Lucho, en el sentido de si la familia va a tratar de recopilar una historia que tiene además el gran mérito de haber sido siempre de segunda o tercera fila. Lucho era un hombre al que no le gustaba para nada estar en el candelero, pero quería, y lo hacía muy bien, que las decisiones que se tomaran fueran muy eficaces. Fue un hombre muy, muy afectuoso, muy, muy afectuoso. Y no sé, pues Ramón, también quizá tú lo conociste en tus tiempos universitarios, aunque eras mayor que él.
y sigue siéndolo. Muy poco, pero Lo conociste poco, ¿ah? sí, muy poco. Yo espero que alguien se anime a hacer una muy buena reseña biográfica, no sé si una biografía en sentido estricto, porque realmente valdría la pena. No calza con otro tipo de personajes públicos. Es una persona muy inclasificable, Luis Cordero Barrera. No sé si hay algún otro comentario o pregunta sobre Michael Novak. Yo tengo una pregunta, pero es tan rara, no sé cómo plantearlo. Lo que pasa es que como él tenía esta faceta, Michael Novak, tenía esta faceta teológica, en alguna parte, en alguno de sus escritos o en lo que usted conoce, aparece el tema de la finalidad de la empresa y de la economía por generar recursos o por las utilidades, básicamente, eh, relacionado con el consejo evangélico del espíritu de pobreza, no de que seamos pobres, porque no es ese el consejo, pero sí de tener un cierto respeto por lo material. Sí, en el libro sobre teología de la liberación, porque, claro, curiosamente los teólogos de la liberación, bueno, es una cosa un poco bruta, pero terminan siendo bastante materialistas, ¿no es cierto? Sí. Porque lo que quieren es liberar de la pobreza material, al fin de cuentas, y terminan proponiendo fórmulas para que la gente se libere de una vez por todas del gran drama que es la pobreza material, ¿eh? Y entonces ahí sí, en el libro sobre teología de la liberación, Michael Novak hace consideraciones sobre que distingamos una pobreza de la otra, ¿eh? La pobreza de espíritu que a su vez admite tantos matices, ¿no es cierto? Que es exactamente la pobreza de espíritu, según distintas espiritualidades, va a haber un franciscano va a contestar una cosa y una hermanita del Cordero va a contestar otra y así sucesivamente. Dentro de la iglesia habrá distintas maneras de entender la pobreza de espíritu, ¿eh? Pero es indudable que no se trata de que el capitalismo democrático, en la manera en que lo ve Novak, termine siendo eh, distractor del Consejo Evangélico, porque entonces se acabó el teólogo y simplemente estamos frente a un economista duro, en el mal sentido de la palabra duro, ¿eh? Y que ese no es el caso de Novak. El libro sobre teología de la liberación es muy, muy valioso. Parece que Patricio quiere intervenir, va a ser primera vez en estos cursos que Pato pide la palabra. Bueno, ojalá que no solamente me resuelva mis dudas, sino que además sea un aporte a la pregunta. Bueno, vamos a ver. Mira, a ver, podríamos decir que Novak, si estuviera en estos tiempos y hubiese analizado el libro de no sé en qué año salió, que se fue la tercera vía, que fue en Inglaterra, y que hoy se le está llamando el centro radical. O sea, hay personas actualmente, especialmente en Europa, y aquí también, en Chile se nota, que es un centro radical, digamos, ¿no? Que es radical. O sea, simplemente se quedan ahí, no hay explicación para otras cosas o hacer cosas que convengan a cualquier solución política o cualquier tipo de políticas públicas. Y se le llama a través de la tercera vía, ¿cierto? Que en Europa está muy arraigado, que ahí donde se unen, por ejemplo, los socialistas y los conservadores han votado juntos 89% en la Comunidad Europea. ¿Y en qué se basa en eso? En ese concepto del centro radical. ¿Ya? Y todo lo que está afuera es extremo, extrema izquierda, extrema derecha. Entonces, y en Chile está sucediendo algo parecido. Entonces, la pregunta es, ¿qué diría tú crees, o no sé si reconoces esta figura? Eso, una cosa, ¿qué opinas? No sé lo que diría Novak, pero sí sé lo que dijo. Y lo que dijo es que cada uno de los tres pilares necesita de los otros dos. Y por lo tanto, que si el pilar moral cultural no encuentra desarrollos, no es la palabra desarrollo, no encuentra instituciones
económicas y políticas para poderse desarrollar como tal pilar moral cultural, se termina disolviendo. Y si las instituciones políticas no tienen fundamento moral cultural, terminan siendo democracia formal. Eso que alguna gente dice, queremos más democracia. No, no, queremos mejor democracia, como más democracia. Mejor democracia. No más, mejor. Este era un planteamiento de Alejandro Llano, a quien seguramente la Valeria conoció, ¿no es cierto? Qué tontería decir quiero más democracia, quiero mejor democracia. Y por otro lado, un sistema político, pero que, con unas muy fuertes bases morales y culturales, pero que no tuviera espacios para la iniciativa económica libre. Ese es el paradigma de los sistemas totalitarios, ¿no es cierto? En que se invoca la moral única para hacerle justificación a las decisiones políticas, ¿eh? Y mientras tanto los ciudadanos en su despliegue económico están completamente privados. No sé lo que diría Michael Novak, pero lo que dijo fue claramente de que cualquiera de los tres elementos que falte, y entonces no tenemos una sociedad de auténticas libertades, lo que se llamó tanto en los años 80 y 90 también una sociedad libre y responsable. ¿Eh? Se habló mucho de sociedad libre, después fuimos corrigiendo, más corregir no es la expresión, fuimos completando un poquito el concepto, hablando de sociedad libre y responsable. Y para que haya sociedad libre y responsable, la trilogía es imprescindible. Lo que más fácilmente la gente piensa que puede quedar afuera del sistema moral cultural, desgraciadamente. Bueno, estamos llegando a nuestra hora de Profesor, trabajo. Sí, una pregunta por acá. Lalo Montalva, pero Sí, qué alegría de Eduardo. verte. sí. Lalo, para mí es Lalo. Ah, Oye, pero estás Sí, convertido en un abogado importantísimo. ¿Dónde estás? ¿En Nueva York en este minuto? no, estoy en Santiago, en San Bernardo, la zona sur de Santiago. Estás con pinta de abogado neoyorquino. Así es. Oiga, profesor, una pregunta en eso, sobre todo por el tiempo que usted hablaba, evidentemente, sobre la responsabilidad. Novak, ¿cómo se enfoca referente a las consecuencias de esa responsabilidad? ¿Cómo los trata? Evidentemente que lo trata referente a las consecuencias que uno tiene que hacer, se tiene que hacer cargo de esas consecuencias, pero cómo lo aborda, si habla del trato de la responsabilidad, pero cómo aborda el tema de las consecuencias de esas responsabilidades? Bueno, en dos planos. Uno es el plano estrictamente moral cultural, donde las instituciones morales y culturales tienen que pasar la cuenta. Te tienen que decir, las confesiones religiosas a sus miembros, usted está mal, usted está equivocado, usted está actuando de manera eh, contraria a. Las universidades tienen que saberle decir, los colegios, las universidades tienen que saberle decir a sus miembros desde el ámbito cultural. ¿Eh? Las organizaciones gremiales del mundo de la cultura le tienen que saber decir a sus propios asociados o afiliados, usted ha rebasado los límites. Pedirle esto a los artistas, pedirle pera al olmo, obviamente, ¿no es cierto? O sea que en ese sentido las responsabilidades las ejerce primero en el sistema moral cultural cada una de las instituciones moral culturales. Tienen que saberle exigir responsabilidades a sus miembros. Es simpático lo que hemos, la noticia que hemos leído hoy día, ¿no es cierto?, de que la masonería, yo no sabía que Jadwe era masón, la masonería ha suspendido sus derechos masónicos a Jadwe. Pero está bien. Es gracioso, nos reímos con la Valeria, ¿no es cierto? Pero está bien. Es una respuesta adecuada del sistema moral cultural, digamos. Y después están las respuestas del sistema político y económico. ¿Eh? El sistema económico responde a la irresponsabilidad con la quiebra, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama hoy día? No se llama quiebra, ¿no? Se llama, tiene otro nombre, no sé, le cambian los nombres más claros y directos a las cosas para hacerlas embolinadas, ¿no? El sistema económico responde a la irresponsabilidad con la quiebra o responde con, bueno, antes de la quiebra, insolvencia. con que el producto el producto o el servicio no es solicitado, ¿no es cierto? Que es malo el producto. ¿Eh? Y el sistema político eh, pasa cobra las responsabilidades y ese es un tema que está pendiente, ¿no es cierto? Con la eliminación de, del Parlamento de aquellos grupos que no tienen los límites mínimos para estar en el Parlamento. Ese es el problema que tenemos, ¿no es cierto?
de los candidatos 0 coma, de los parlamentarios, perdón, 0 coma, y de los partidos con un parlamentario y el sistema político completamente fraccionado. Y ya vimos cómo en el último proyecto constitucional venían una serie de propuestas que venían desde la comisión experta y otras que se incorporaron para darle al sistema político un mecanismo de cobro de responsabilidades. Usted no fue capaz de obtener tanto, desaparece, mi amigo. Afortunadamente acaba de desaparecer el Partido Comunes por, por incapacidad de administrar los recursos de todos nosotros, ¿no? Porque no son recursos del Estado, son los nuestros. Así que el sistema político también tiene que ejercer sus responsabilidades, nos dice Novak. Cada uno en su plano tiene que cobrarle la cuenta al que no, al que no da el tono. Bueno, ahora sí que ya tenemos que irnos a comer. Valeria, muchísimas gracias, muchas gracias a todos. Gracias a Hemos usted. terminado nuestro curso hoy día, ¿no es cierto? Sí, Ya estamos planificando nuestro segundo semestre. Yo aprovecho, aunque pueda ser un poco impúdico, darle las gracias a todos los que me han tenido muy presentes en su oración. Si Dios quiere, mañana termino mi tratamiento, después de 21 sesiones, no es menor, y ya me dirán cómo sigo para adelante. Eh, No algunos me han sabía dicho, los tratamientos, Gonzalo. ¿De bueno, qué? es que lo he tratado de mantener, pero también quiero aprovechar la oportunidad de darle las gracias a los que han estado rezando por mí. Yo te cuento después, Pato. Y ya me dirán cómo sigo para adelante, ¿no es cierto? También tengo que decir que fue bastante cansador para mí, me tomó entre 3 y 4 horas diarias el salir de mi casa, ir al lugar, someterme a volver, y que por eso hay cosas que en Fuero Republicano no he podido hacer, pero han estado ahí magníficamente la Valeria, Andrés Barrientos, Andrés Ábrigo, José Pablo Ábrigo, hicieron una excelente feria en Viña del Mar. Si ustedes siguen rezando por el profesor Rojas, es probable que el profesor Rojas pueda reincorporarse la próxima semana ya en plenitud. Muchísimas gracias a todos, un abrazo muy grande. Iremos Gracias. comentando.